Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que hayan leído y repasado sus clases anteriores, en especial las dos últimas clases. Como recordarán, en la clase número 4 hablamos de los términos de uso más frecuente en la ecología. Tal vez les haya extrañado el por qué no hablamos de los conceptos de población, de comunidad y ecosistema. La razón es que estos términos merecen una especial atención por parte de nosotros y les vamos a dedicar clases particulares al tema. También recuerden que en la clase anterior hablamos de los niveles de organización que existen en los sistemas biológicos y son precisamente estos tres niveles, el de población, comunidad y ecosistema, los que son de especial interés en la ecología. Bien, el día de hoy vamos a hablar de los conceptos de población y de comunidad. El concepto de ecosistema lo dejaremos para la próxima clase. Especie es un término taxonómico con el que se designa el conjunto de individuos de características semejantes, capaces de intercambiar material genético, de reproducirse y producir descendencia fértil. En estado natural, los individuos de una especie normalmente no se cruzan con los individuos de otra especie distinta. Analizando este concepto, vemos que para que los individuos sean de una misma especie, no es suficiente con que se parezcan mucho unos con otros. Por ejemplo, si describimos un perro, un lobo y un coyote, prácticamente no encontraremos diferencias. Sin embargo, cada uno de ellos pertenece a una especie distinta y por esa razón, en estado natural, no se cruzarán unos con otros. Recalcamos en estado natural porque si el hombre los domestica en condiciones de cautiverio o en otras circunstancias artificiales, puede cruzarse, aunque no lo hagan en condiciones naturales. Por ejemplo, un tigre que nació en un zoológico, la madre era una tigresa y el padre un león. En la naturaleza seguramente nunca habría ocurrido este cruzamiento. Es necesario aclarar que aunque intervenga el hombre y experimentalmente logre que dos especies muy cercanas entre sí se crucen, la descendencia obtenida, como el tigre anterior, será estéril, es decir, no será capaz de tener progenie. El caso más conocido es el de la antigua práctica de cruzar un burro con una yegua, que son de distintas especies, y la cría resultante es el llamado mulo. Un individuo estéril que no pertenece ni a la especie de su padre ni a la de su madre, sino que es un híbrido que tiene características intermedias de las dos especies que le dieron origen. Recordemos una vez más el concepto de especie. Conjunto de individuos de características semejantes, capaces de intercambiar material genético, esto es, de reproducirse y producir descendencia fértil. Veamos los siguientes ejemplos. Todos los tigres del mundo pertenecen a la misma especie. Todos los leones del mundo pertenecen a la misma especie. Todos los perros del mundo pertenecen a la misma especie. Todos los maíces del mundo pertenecen a la misma especie. Todas las rosas del mundo pertenecen a la misma especie. Es decir, que una especie está formada por todos los individuos que a ella pertenecen y que existen en el mundo. Sin embargo, no todos los miembros de la especie se encuentran juntos en un solo lugar, sino que se reparten formando grupos más o menos aislados unos de otros, llamados poblaciones. Expliquemos el concepto de población en ecología. Población es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan un área determinada en un momento determinado. Otra definición de población
es grupo de organismos que no están separados por barreras genéticas o geográficas. Aunque con diferentes palabras, las dos definiciones nos dicen lo mismo. Al mencionar que no existen barreras genéticas, significa que son de la misma especie. Y al decir que no existen barreras geográficas, nos dice que habitan en un área determinada. Si tenemos en la casa una pecera que contenga varios individuos de los llamados guppies de la especie Poecilia reticulata, tendremos una población de guppies. Y si nuestro vecino tiene su propia pecera llena también de guppies, será otra población distinta a la nuestra, ya que, aunque todos pertenecen a la misma especie, habitan lugares distintos. Otro ejemplo, una población de truchas de un estanque cercano a la ciudad de Toluca, México, y otras truchas en un estanque situado cerca de Alto Tonga, Veracruz. En cada estanque tendremos una población diferente por la misma razón expuesta anteriormente, es decir, habitan lugares distintos. Más ejemplos de población serían los pollos que existen en una granja o rancho, como también lo serían la población de maíz sembrada en un terreno cualquiera. Los miembros de una población comparten las mismas fuentes alimenticias y los individuos se entrecruzan con cierta frecuencia. Se le llama comunidad o también comunidad biótica o biocenosis al conjunto de las diversas poblaciones presentes en reuniones naturales en un área determinada. Las comunidades pueden ser de diversos tamaños. Por ejemplo, si dejamos un trozo de leña a la intemperie, después de cierto tiempo habrá varios organismos de distintas especies, es decir, diversas poblaciones habitando en él y formarán una pequeña comunidad. Una comunidad mayor la encontramos en el jardín de una casa, formado por diversas plantas, como pastos, plantas con flores, arbustos, también quizá algunos árboles, y formando parte de esa comunidad también encontraríamos varios animales, desde protozoarios, lombrices, insectos, arañas, quizá algunos anfibios, como ranas o reptiles como lagartijas. Y un ejemplo de comunidad mucho mayor sería la que encontramos en un bosque o en el mar. Especie, conjunto de individuos de características semejantes capaces de intercambiar material genético, esto es, de reproducirse y producir descendencia fértil. Todos los integrantes de una especie que existen en el mundo se reparten en grupos más o menos aislados unos de otros, llamados poblaciones. Población es el conjunto de individuos de una misma especie que habitan un área determinada en un momento determinado. Comunidad, comunidad biótica o biocenosis, es el conjunto de las diversas poblaciones presentes en reuniones naturales en un área determinada. ¿Qué les parece si hacen una lista de los organismos que forman una comunidad de un sitio que ustedes elijan? Por ejemplo, una pecera o un parque. Bien, el día de hoy hemos terminado. Les recomiendo que den un repaso a todas sus clases anteriores para que puedan entender las futuras sesiones. Me dio gusto estar con ustedes. Los espero la próxima clase.